Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira. Solo a dos voces. El poeta Ezra Pound, introducción y traducciones. En 1908, a escasos 6 años de la Primera Guerra, llegó a Londres Ezra Pound, un joven pelirrojo, de voz vibrante y marcado acento norteamericano. Venía de Venecia, donde acababa de editar su primer libro, Con la luz apagada. En Londres trabajó como profesor del Regent's School y publicó un nuevo volumen de versos que causó alguna impresión entre los críticos. Pronto empezó a colaborar en la English Review de Format Oxford y a alternar con el grupo de poetas que reunía T. Hulme todos los viernes en un restaurante del Soho. Allí se hablaba de los simbolistas franceses, del haiku japonés y del verso libre. Cuando las conversaciones tocaban el tema de las literaturas romances o de la lengua de Oc, la erudición de Pound los ilustraba a todos. Sonetos, baladas y canciones provenzales volvían a escucharse después de mucho tiempo. Revivía el dulce trovador Arnaud Daniel, que llora y va cantando, el impetuoso Cavalcanti, los cantos de la Divina Comedia. Quien no ha leído a Dante es un hombre inculto, acostumbraba a decir Pound. El Club de los Poetas llegó a ser conocido literariamente como Imaginismo, y a pesar de su corta duración, el movimiento logró despertar la lengua inglesa de su tradicional apatía por las concepciones de la vanguardia en el continente. La saludable influencia de Pound se dejó también sentir hasta en el gran William Butler Yeats, cuya última producción hace parte muy valiosa de la poesía de este siglo. Obtener que la poesía en lengua inglesa accediera a volverse contemporánea
fue el primer logro de Pound. El segundo fue recibir, por una coincidencia que nada tuvo de accidental, los manuscritos japoneses de Ernest Fenollosa, con sus transcripciones de poemas chinos, que Pound transformaría en los hermosos poemas de Katai, 1915, y en las versiones del Noble Teatro No del Japón, 1916. De un lado, la reverberación del crepúsculo medieval y la música de los idiomas romances. Del otro, la adivinación lírica de las culturas orientales o la fascinación que produjeron en su espíritu los ideogramas chinos y ya al final de su vida los jeroglíficos egipcios. Carta del exilio, un poema contenido en el libro Katai de 1915. Para Soquín de Racuyo, viejo amigo, canciller de Gen. Recuerdo ahora que me construiste una taberna especial hacia el lado sur del puente, en Tenchin, con amarillo oro y blancas joyas. Pagábamos canciones y risas y vivíamos borrachos, un mes tras otro, olvidando reyes y príncipes. Vagabundos inteligentes venían desde el mar, llegaban de la frontera oriental, y con ellos, y especialmente contigo, nunca hubo rencillas, pues olvidaron sus senderos de mar o de montaña y tan solo quisieron ser uno de nosotros. Y juntos transparentamos corazones y mentes sin lamentarlo. Después fui enviado al sur de Rai, asfixiado por bosques de laurel, y tú hacia el norte de Rakuhoku, hasta tener tan solo pensamientos y memorias comunes. Más tarde, cuando la separación llegó a su vórtice, nos reunimos y viajamos hacia Sengó, por entre las 36 veces de las hondosas y girantes aguas, por el valle de las 1000 flores brillantes, que fue el primer valle, y entre los 10.000 valles, rumorosos de voces y de vientos de pino. Allí, con aparejos de plata y riendas de oro, aparecieron el gobernador del Kan en el oriente y su comitiva. Y vino también el hombre cierto de Chilló para reunírseme, soplando una armónica enjollada.
en las legendarias casas de Sanko, nos ofrecieron música Zenin, con muchos instrumentos, como gorjeos de fénix emplumando. El caporal de Kanshú, bebido, danzaba, porque sus largas mangas no se detenían entre tanta música. Y yo, envuelto en brocado, apoyé mi cabeza en su regazo y me dormí. Y mi espíritu, altísimo, cubrió todos los cielos. Y antes del crepúsculo nos vimos dispersados como estrellas o lluvia. Tuve que partir hacia So, lejos sobre las aguas. Y tú regresaste a tu puente y tu río. Y tu padre, valiente como un leopardo, siendo gobernador en Haishu, sofocó la plebe bárbara. Él, cierto mayo, quiso que enviaras por mí, a pesar de la enorme distancia. Y con todas las ruedas rotas, te diré que no fue fácil partir sobre caminos intrincados como entrañas de oveja. Y viajé, avanzado ya el año, entre el filoso viento del norte, pensando cuán poco te importaba un gasto, que te importaba lo mucho para saldarlo. ¡Qué bienvenida! Copas rojas de jade, alimentos perfectamente dispuestos sobre una mesa de gemas azules. Y estuve ebrio, y no pensé en el regreso. Y quisiste ir conmigo por el ala occidental del palacio, hacia el templo dinástico, agobiado entre aguas tan claras como el jade azul, con botes flotando y el resonar de armónicas y tambores, con ondas como escamas de dragón que rizaban el agua de un mismo verde césped. Duradero placer, con cortesanas yendo y viniendo sin obstáculo, con los copos del sauce cayendo como nieve, y esas muchachas bermejas emborrachándose de crepúsculo, y el agua, honda de 100 pies, reflejaba verdes cejas. El verde dibujo de las cejas, graciosamente pintado, es un suave espectáculo entre el naciente claro de luna. Y las muchachas, cantando, una tras otra, danzaban en transparente brocado. Y el viento arrebataba su canción, la interrumpía y la disimulaba entera bajo las nubes. Todo llegó a su fin y ya no es tiempo
para revivirlo. Viajé a la corte para ser examinado. Ensayé la suerte del ayu. Ofrecí la canción Chollo, pero no obtuve ascenso. Y regresé a las blancas cabezas de las montañas orientales. Y todavía otra vez, más tarde, nos encontramos en la guarnición del sur. Mas hubo una rebelión y te fuiste al norte, al Palacio San. No preguntes cuánto lamenté ese adiós. Es como las flores cayendo al fin de la primavera, confundidas, girando en remolinos. Esos son las palabras. Y las palabras no acaban. No hay fin para las cosas en el corazón. Llamo a este muchacho. Lo hago sentar en sus rodillas para sellar esta carta. Y lo envío 1000 millas, pensando. La actividad intelectual de Pound en Londres fue vertiginosa. En 1914 se casó con Dorothy Shakespeare, emparentada también con Yeats, y conoció a otros importantes artistas, al polifacético Wyndham Lewis, con quien anima un movimiento de vanguardia bautizado como vorticismo, y al escultor Godieverska, a cuya obra plástica dedica pronto un ensayo. El 22 de septiembre de ese mismo año, se presentó en su apartamento, por primera vez, T.S. Eliot. Y la amistad de estos dos poetas norteamericanos, que escogieron el exilio de Europa siendo muy jóvenes, es un capítulo decisivo y humano en la historia de la literatura contemporánea. En plena guerra, Pound publica sus traducciones del provenzal y sus adivinaciones del chino, escribe el homenaje a Sextus Propertius, considerado por muchos uno de los más bellos poemas ingleses de todos los tiempos, y da a conocer sus 3 primeros cantares en sucesivas entregas de la revista Poetry de Chicago. El final de la guerra trae consigo la necesidad de un cambio, y en 1920, a los 35 años, Pound se aloja en Hotel del Élysée, en París, donde viene a reunírsele James Joyce con su voluminoso manuscrito de Ulises, que ya habían rechazado todas las editoriales. París, en aquellos tiempos, como dijera Hemingway, era una fiesta. Pound se relaciona con algunos artistas franceses como Proust, Aragon, Picabia y Cocteau, con el escultor Brancusi y con el músico Georges Antheil. Pero sus amistades más significativas escriben todas en inglés: Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, E. Cummings, Archibald MacLeish y el mismo Hemingway. En 1922, logra que Sylvia Beach
publica en París la primera edición de Ulises, Shakespeare and Company, y en febrero de 1925 se instala definitivamente en Rapallo, un pequeño puerto de Liguria, inaugurando su permanencia en Italia con la publicación de un borrador de 16 cantos, apenas el comienzo de su obra más importante. Pound es por excelencia el autor de los Cantares, 1925-1968, monumento compuesto por 117 cantos, cuyo título es un explícito homenaje a Dante. En ellos describe el infierno de la sociedad capitalista, utilizando personajes legendarios o históricos como Ulises, Confucio, Malatesta, Jefferson y John Adams. Resulta a todas luces imposible sintetizar en unas cuantas frases la abigarrada confusión de materiales que conforman los cantares, así como su incomparable lección de técnicas. Contradictorios, como la misma personalidad de su autor, o como la vida, en su esplendoroso galimatías, los calificativos son de Octavio Paz, está inscrita una de las más altas cifras de la poesía de este siglo. Carta de la mujer del comerciante ribereño, un poema publicado en Catay en 1915. Cuando tenía el pelo en cerquillo sobre la frente, jugaba cerca al portal, arrancando flores. Pasaste en zancos de bambú, jugando al caballo. Caminaste alrededor de mi silla, jugando con ciruelas azules. Y nos fuimos a vivir al pueblo de Chocán, dos pequeñas personas, sin disgusto ni duda. A los 14 me casé, señor mío, contigo. Nunca reí, tímida como era. Bajando mi cabeza, miraba la pared. 1000 veces llamada, nunca miré atrás. A los 15, dejé de fruncir el ceño y quise que mi polvo se mezclara con el tuyo para siempre, y para siempre, y para siempre. ¿Por qué hoy debo subir al mirador? A los 16 partiste hacia el lejano Cutoyén, por el río de girantes remolinos. Y has estado lejos 5 meses. Los monos hacen ruidos muy tristes por el techo. Arrastrabas los pies cuando partías. Ahora, en la puerta, han crecido malezas, muchas malezas, demasiado profundas para arrancarlas todas.
Las hojas caen pronto este otoño en el viento. Las parejas de mariposas están ya amarillas con agosto sobre la hierba del jardín oeste. Me hacen daño. Envejezco. Si vienes bajando por las estrechas gargantas del río Qian, por favor, déjame saberlo cuanto antes y saldré a encontrarte hasta el lejano Chofusao. Rapallo, un pueblo de pescadores en medio de un paisaje mediterráneo e idílico, se convirtió en centro intelectual de primer orden durante los 20 años que allí vivió Pound. Grandes talentos pasaron meses enteros en la aldea, intercambiando ideas, escribiendo o ejecutando públicamente sus composiciones musicales. Llegó a hablarse de un verdadero festival Rapallo para las artes. Acompañado de amigos como Yeats, Max Beerbohm o Antoine, Pound seguía publicando sus obras, casi siempre en Londres, a veces también en Nueva York. Sus cantares, que compone hasta la 7ª década, su traducción de las Analectas de Confucio y ciertos ensayos literarios enormemente estimulantes, como el ABC de la lectura de 1934. Detalle muy singular, tratándose de un poeta, escribe panfletos y libros sobre temas de economía capitalista. Tanto había llegado a entusiasmarse Pound con determinadas tendencias teóricas de la ciencia de hacer dinero, que con frecuencia vivía en estado de permanente polémica, defendiendo sus puntos de vista en varios idiomas, sin importarle caer en la contradicción o en la paradoja. El hecho es que en 1939 viaja a los Estados Unidos. No había estado en su patria desde hacía 6 lustros, para recibir un doctorado honoris causa del Hamilton College, y aprovecha para entrevistarse con altos personajes de la política y de las finanzas, a los cuales expone su pensamiento sobre la gravedad del espantoso genocidio que todos ellos preparaban tan minuciosamente. Poca atención parecen haberle concedido en Washington, pues en 1940 solicita y obtiene licencia del gobierno de Mussolini para utilizar Radio Roma en emisiones de alcance internacional. Inclusive, durante la Segunda Guerra, la voz de Pound establecía contacto con todos los amigos que no podían visitarlo en Italia. Quienes han escuchado o leído fragmentos de esas intervenciones radiofónicas
coinciden en afirmar que son un laberinto. Pound explica y comenta muchos detalles de sus cantares o diversos aspectos sobre literatura y arte. Se encoleriza contra el horror de la guerra y señala acusadoramente con el índice a lado y lado de la línea de fuego. El gobierno fascista la suspendió durante un tiempo, sospechando que Pound transmitía mensajes en clave para los aliados. Por su parte, debido a esas alocuciones radiales, el Tribunal del Distrito de Columbia, en 1943, declaró a Pound culpable de traición a la patria en calidad de reo ausente. El triunfo aliado significó la ruina de Pound. Al finalizar el mes de abril de 1945, las tropas norteamericanas de ocupación capturaron al poeta, quien fue internado en un campamento para prisioneros situado en los alrededores de Pisa y en una jaula de gorila que iluminaban con reflectores por la noche. Pasó las primeras 3 semanas de una larga detención de 6 meses. En diciembre empezaron a notarle síntomas de perturbación mental. Trasladado a Washington, bajo grandes medidas de seguridad, fue sometido al dictamen de 4 eminentes psiquiatras, quienes lo declararon incapaz de someterse a juicio y recomendaron su reclusión en una clínica para alienados, el Hospital Santa Isabel. 13 años permaneció Pound prisionero en ese sanatorio de la capital americana, carteándose con sus amigos y recibiendo sus visitas, publicando lo mejor de sus cantares, traduciendo el Shishin, la antología clásica de las odas definida por Confucio, vertiendo del griego las traquinias de Sófocles en una vigorosa adaptación para la escena contemporánea, renovando, en fin, la cifra de sus ensayos literarios con nuevos títulos. En 1949, para celebrar la reciente aparición de sus cantos pisanos, un jurado, compuesto, entre otros grandes escritores, por T.S. Eliot, Conrad Aiken, Robert Lowell, Auden y Alan Tate, le concedió el premio Bollingen de la Biblioteca del Congreso, y esa noticia suscitó encendidas polémicas. Sobre Pound había caído el baldón de los vencidos: fascista, nazi, antisemita, traidor a la patria, incoherente, lunático. ¿Cómo podía concedérsele un premio nacional tan importante? Tan solo en 1958, después de muchos años de una enconada lucha jurídica, el gobierno norteamericano declaró insubsistentes sus cargos contra Pound y el poeta pudo regresar a Europa. En Venecia, un periodista le preguntó: «Señor Pound, ¿cómo le fue en el manicomio?». La respuesta del poeta fue breve: «Bien. ¿En qué otro sitio se puede vivir en los Estados Unidos?».
Sus últimos años transcurrieron en suelo italiano, con ocasionales desplazamientos a Berlín, París o Londres, para despedir en esta ciudad las cenizas de Eliot, y con frecuentes viajes a Suiza, motivados por su quebrantada salud. Era una celebridad literaria, aclamado como uno de los poetas mayores de este siglo, y denostado también con virulencia por quienes nunca quisieron perdonarle sus compromisos políticos o su permanente denuncia de la usura. La vida de Pound se fue apagando con lentitud, en medio de un creciente silencio y de torturadas meditaciones sobre sí mismo, que le hicieron dudar de sus propios méritos como artista. Apenas soy un satírico menor, y hasta de las opciones que había preferido su inteligencia. Creyó entonces comprender que toda palabra colérica es un error, que había perdido demasiado tiempo en quehaceres distintos al arte de la poesía, y empezó a recibir diariamente con una sonrisa a tantos distinguidos visitantes que lo asediaban con su admiración, sin hablarles y sin responder a sus preguntas. En una ocasión manifestó estar viviendo en el infierno. Ante el asombro de su interlocutor, el viejo poeta señaló con la mano su propio corazón. Aquí, aquí, le dijo. Murió en Venecia el 1 de noviembre de 1972, 2 días después de haber cumplido 87 años. Sin boato ni ruido, su cuerpo fue inhumado en el camposanto de la isla de San Michel, no lejos de las tumbas de Sergei Diaghilev y de Igor Stravinsky, cuyos restos mortales cubre también allí la tierra piadosa del exilio. Canto 45, con usura, de la colección de los cantares, publicada en 1935. Con usura no tiene el hombre casa de buena piedra. Cada bloque cortado, pulido y bien ajustado, para que el diseño pueda cubrir su superficie. Con usura nadie tiene paraíso pintado en la pared de su iglesia, arpas y laúdes, donde una virgen recibe su mensaje y un halo se proyecta desde la incisión. Con usura, nadie vio a Gonzaga, sus herederos y concubinas,
ni se hacen pinturas para perdurar y vivir con ellas, sino para venderlas y venderlas rápido. Con usura, pecado contra natura. Cada vez más tu pan son retazos orinados. Tu pan es seco como papel, sin montañas de trigo, ni vigorosa harina. Con usura, la línea crece gruesa. Con usura no hay límites claros y nadie le encuentra sitio a su morada. El picapedrero es alejado de sus piedras y el tejedor sustraído a su telar. Con usura, lana no llega al mercado. Las ovejas no producen ganancia con usura. Usura es pestilencia. Usura hunde la aguja en la mano de la doncella y paraliza la habilidad del tejedor. Pietro Lombardo no vino por usura. Duccio no vino por usura. Ni Pier della Francesca, ni por usura Suan Bellini, ni fue pintada la calumnia. Angélico no vino por usura, ni Ambrogio Praedis. No ha habido iglesia de piedra cortada y firmada Adamo me fecit. Ni por usura San Trofim, ni por usura San Hilario. Usura oxida el buril, oxida el producto y su artesano, roe la fibra en el telar y nadie aprende a tejer oro en sus marcos. El azul se ulcera por usura, se desteje el carmesí y la esmeralda no encuentra ningún memling. Usura asesina el niño en el vientre, paraliza la coquetería del joven, siembra miedo en el lecho, se tiende entre la novia y el novio contra naturam. Han traído rameras para Eleusis. Los cadáveres se sientan al banquete del mandato de usura.
Y en esta forma finalizamos la emisión número 146 del programa Solo a dos voces, en la cual hemos presentado nuestra introducción y 3 traducciones del poeta norteamericano Ezra Pound. A lo largo del programa se escucharon fragmentos de la cantata El triunfo de Afrodita de Karl Orff, música de la China popular, y ya al terminar, Pájaros exóticos del compositor Olivier Messiaen. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución, y Jairo Arango Castaño en la edición y grabación del programa, agradecemos su gentileza y nos despedimos de ustedes muy cordialmente hasta una próxima oportunidad. Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira. Solo a dos voces.